Buenas tardes, Julián. Hola Eda, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bienvenido, Julián. Te escuchamos muy atentamente. Buenísimo, Eda, y por ahí yo me voy por las ramas y vos me bajás a la realidad. A ver, De primero de acuerdo. todo tendríamos que empezar diciendo que en esta segunda charla me pareció interesante traer cuestiones que dan lugar a polémicas o que dan lugar a puntos disímiles, a posturas y demás. Y fíjate qué casualidad, Eda, que hoy es 16 de junio, hoy es el Bloomsday en el mundo, que se celebra el día, o mejor dicho, se repite el día en que transcurre el libro El Ulises de James Joyce. Y en Dublín, cuando se podía salir, se hace una celebración y demás, porque todo ese libro tan complejo transcurre en un día, en el 16 de junio de 1904. Y de algún modo no sabíamos cuando elegimos este día. Hoy me Exacto. acordé y digo, el derecho tributario, yo cada vez que digo que me dedico al derecho tributario, o los escribanos que me llaman y me preguntan, dicen, uy, qué feo eso, que es tan complicado, tan difícil, tan abstruso y demás. Y bueno, mirá el paralelismo, que esa es una de las novelas más complejas del mundo y del idioma inglés sobre todo, que los críticos, los analistas, los sociólogos y demás tienen un montón de trabajos para poder analizarla. Y de algún modo el derecho tributario, yo pienso que lo que tenemos que hacer es animarnos a abordarlo, para disfrutarlo, para aplicarlo, para traerlo a la realidad, un poco como pasa también como la novela esta de Joyce. Así que no es casual, porque nada es casual. Así que estamos hablando acá Así es. y hoy vamos a empezar con, yo dije misterios tributarios, porque son temas que según quién te lo pregunta, cómo te lo pregunta, cuál es el enfoque que se da, se puede ir para un lado y para el otro. Si ustedes me preguntan cómo graba una compraventa en la ciudad de Buenos Aires o en la ciudad de Resistencia o en todo el país para los impuestos nacionales, todos tenemos bien claro cuál es el gravamen, más o menos, el análisis que hay que hacer, la base imponible y demás. Pero si yo recibo una consulta donde me dicen, escribano, ¿cómo paga el fideicomiso? Yo nunca voy a poder contestar rápidamente esa pregunta. Esa pregunta dispara un montón de otras dudas, otras consultas, otras cuestiones adyacentes, digamos, al negocio principal. ¿Por qué? Porque tenemos que estudiar la figura. La ventaja del fideicomiso es que es una estructura funcional que puede actuar de modo contractual o puede ser un acto de última voluntad, pero detrás de esa figura puede haber un negocio administrativo de conservación, puede haber un negocio de inversión, pueden ingresar terceros, puede ser cerrado, puede tener una duración relacionada con los beneficiarios, puede o no haber beneficiarios, hay un montón de figuras y variables y modalidades que quedan sujetas al asesoramiento que el notario le va a dar a cada uno de sus requirentes, y me animo a decir que cada fideicomiso es totalmente individual, como cada una de las personas Así, somos distintas y así es. aunque nos parezcamos, aunque nos hayamos basado en un modelo básico, aunque hayamos tomado una guía, cada fideicomiso es un mundo y hay que analizarlo en su particularidad. Entonces, Así es. visto esta realidad del fideicomiso, primero también me gustaría dejar claro dos cosas. Una, que no les gusta a veces a los académicos que lo diga en público, pero me parece que es necesario ser realista. En nuestra Argentina, querida, dolida y a veces compleja, el fideicomiso tuvo su mayor éxito porque justamente se escapaba de los cánones tributarios. ¿Por qué se eligió allá por los 90, por fin de los 90, cuando nace la ley 24441 con el primer sistema de fideicomiso? Porque no estaba previsto en las legislaciones tributarias y se ocurría un silencio de la norma de forma tal que no pagaban un montón de realidades jurídicas que se metían bajo el ropaje del fideicomiso. Entonces, la FIP y las normativas, la legislación ulterior, también empezó a notar esta situación y lo primero que hizo es, bueno, esto es un patrimonio de afectación. En eso todos tenemos certeza. Hay acuerdo en la doctrina, lo dice la norma. Entonces, si es un patrimonio de afectación, démosle la calidad de sujeto tributario. El sujeto tributario le damos una quit y que empiece a hacer declaraciones, que empiece a hacer
obligaciones informativas, que haga informes anuales sobre quiénes están detrás de él, cuáles son los aportes, etcétera, etcétera. Así llegamos a una ley, podríamos decir, perfectible, una ley de ganancias que contempla dos realidades del fideicomiso, que no son las únicas, que no son estrictas, que no son cuadradas, pero que nos dieron un enfoque para poder interpretar cómo actúa el fideicomiso en las escrituras públicas. Porque además, pongámonos en el horizonte, que cuando nosotros hablamos de fideicomiso en sede notarial, es un pedacito de la realidad del fideicomiso. El fideicomiso tiene, si bien tiene 3, 4, 5 etapas de documentación, tiene un desarrollo extra notarial que va a tener que ver con el emprendimiento, el desarrollo, los aportes, la rendición de cuentas del fiduciario, un montón de complejidades que hacen al manejo que excede un poco los muros tutelares de nuestras escribanías, ¿verdad? Entonces, el fideicomiso aparece en ese escenario, y en aquel momento había que empezar a interpretarlo, y la norma tributaria lo interpretó o lo acogió en su norma para poder alcanzar el gravamen, y dijo, a ver, de todas las realidades de fideicomisos que hay en el ejercicio de la profesión, no digamos notarial, de la realidad negocial que indirectamente llega a lo notarial, voy a separar en dos. Entonces, a partir de ahora voy a decir la numeración de la ley actual, porque la ley de ganancias durante muchos años era un lío poder entenderla, porque se hablaba del artículo 90, el artículo siguiente a continuación del 90 sin número. Bueno, era muy complicada. En diciembre del año 19 se dicta el decreto reglamentario que ordena el texto de la ley de ganancia, que ya está modificado obviamente, pero me voy a tener a los números actuales. Digo esto porque por ahí el que después coteje lo que vamos a decir con libros, con artículos de doctrina, vamos a ver que antes se hablaba del artículo 49 y el artículo 69 de la ley de ganancias. Los dos modos de interpretar el fideicomiso son en el 49 y el 69. Hoy son, en el texto ordenado, el 53 y el 73. Por suerte nos mantuvieron los 20 números de diferencia, como para que nos acordemos mnemotécnicamente. ¿Y qué dicen estos dos artículos? Bueno, le va a dar un tratamiento al fideicomiso en el 73 igual a que si fuera una sociedad anónima, una sociedad, una SRL, una cooperativa, o sea, lo que llamamos un sujeto colectivo, que va a estar grabado en la ley actual de este año con el 25% fijo de todas las ganancias, aplicándose la teoría del balance, ¿sí? Entonces, si entramos en el 73, va como una sociedad, y lo tomamos como tal. Si va por el 53, tenemos que analizar los requisitos muy cuidadosamente. ¿Qué dice el 53? El 53 va a decir que se pueden imputar a la liquidación de los sujetos personas humanas, o de los sujetos, llamémosle, en forma directa y sin pasar por el fideicomiso, o sea, salteando la el sujeto tributario fideicomiso, porque acuérdense que no es persona, pero es un patrimonio de afectación que el derecho tributario le dio una quit y lo considera un sujeto tributario. Entonces, en el 53 saltea el sujeto tributario fideicomiso y dice que cada uno de los fiduciantes, en tanto sea beneficiario, o sea, que haya una equivalencia transparente, de hecho algunos le llaman fideicomiso transparente o fideicomiso al costo, si hay una coincidencia entre el fiduciante y el beneficiario ulterior, es decir, que utilizó esta estructura para después quedarse con la misma cosa transformada, en realidad va a repercutir en su patrimonio el día que venda, pero no es necesario gravar al fideicomiso mismo, porque el fideicomiso fue un paso de transformación, como si fuera una sociedad, un contrato de colaboración, un consorcio, lo que antes llamábamos construcción por consorcio, etc. Entonces, en el 53 me permite, con esos dos requisitos, que el fiduciante sea el mismo beneficiario, o nosotros siendo un poquito más precisos en la terminología, que sea el mismo fideicomisario, porque acuérdense que nosotros en la ley
Ya en la 24.441 y en el Código actual, a partir del 1666, tenemos 4 figuras en el fideicomiso: fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario. La ley tributaria toma la palabra beneficiario comprensiva de las dos posibilidades subjetivas, de beneficiario y fideicomisario. Lo que quiere decir es, si es un fideicomiso en el que no hay más que uno más el fiduciario, y todos los demás replican en el fiduciante, le permito que ese fiduciante sea después el que impute en su liquidación la modificación patrimonial a la que llegue. Y digo así con palabras un poco grandilocuentes y abstractas, porque no puedo decir el inmueble, porque hablar de fideicomiso inmobiliario es hablar de un fideicomiso en particular, pero podemos tener fideicomiso de acciones, podemos tener fideicomiso de bienes muebles, de automotores, de pluralidad de bienes, donde aparecen, no sé, 3 cocheras, 10 camiones, una cosecha, podemos tener, o plata directamente, o sea, el objeto puede ser múltiple. Entonces decía, el 53 me exige que sea el mismo sujeto fiduciante beneficiario y que no haya residentes del exterior o beneficiarios del exterior. Entonces, siempre se interpretó que esos dos artículos eran dicotómicos, es decir, o entrabas en el 53 o entrabas en el 73. Si cualquiera de los requisitos del 53 no se cumplía, simultáneamente o alternativamente, caías en el 73 con el gravamen a la alícuota mayor de las sociedades. Entonces, en aquel momento, hubieron un montón de preguntas y dudas por parte de los contadores, por parte de los fiduciarios, por parte de los escribanos, de cómo tributar. Entonces, digo, en aquel momento, se echó mano de una figura que también me interesa acá comentarla como uno de los misterios tributarios notariales, que es la consulta. La consulta es un instituto hiperpositivo, muy útil, porque nos trae la jurisprudencia administrativa de lo que piensa el organismo recaudador. Es decir, le preguntamos a nuestro acreedor, ¿vos qué pensás de esta operación, de esta situación? ¿Se encuadra acá, acá, acá? ¿Paga el 1, el 2, el 3, el 10, el 15, sobre 100, sobre 200? La figura de la consulta es a veces reñida con la burocracia, obviamente. Cuando uno le dice a un cliente, tenemos que hacer una consulta, uy, ¿eso qué significa? Tengo que ir a la FIP, presentar documentación, ¿cuánto va a tardar? A veces la mecánica y la vertiginosidad de los negocios hacen que los clientes prefieran no hacer consulta. Eso es totalmente cierto y válido, sí. Pero tengamos en cuenta que la figura de la consulta es la que nos da certeza sobre, por lo menos, la opinión del acreedor. Nuestro acreedor es el fisco. Entonces, si le digo a la FIP, ¿qué tengo que pagar? Tengo certeza. O sea, anulo la duda. Podría no estar de acuerdo incluso en lo que me dice la consulta. Y tengo los mecanismos recursivos administrativos, ir al Ministerio de Economía si no me gusta lo que me dijo la agencia en la que consulté. El Ministerio de Economía reconoce una alzada en la justicia, porque pensemos que la norma tributaria siempre el intérprete final va a ser el juez. Digo esto porque muchas de las conclusiones a las que llegamos hoy para poder contestar esa famosa pregunta que disparó todo esto, que es ¿cómo paga el fideicomiso?, nos basamos en consultas previas sobre casos particulares. Lo cual nos genera un riesgo de, si se corre un poquito del caso particular consultado, yo no puedo extrapolarlo porque no es una norma, es una interpretación. O sea que siempre la mejor respuesta, aunque no es la que más quieren escuchar ni los clientes ni los colegas, es, bueno, para su caso haga una consulta a ver qué le dicen. De lo contrario, asuma usted la interpretación del contrato que tiene a la vista y valórelo, califíquelo y encuádrelo en alguna de estas dos realidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a una escribanía llega un fideicomiso del 53 o del 73, le da un tratamiento diferente. Si es del 73, le va a retener el 3% del impuesto a las ganancias por la 2139, porque lo va a considerar un sujeto empresa.
En cambio, si entra en los parámetros del 53, podría no retener impuestos porque todas las consultas que se hicieron al respecto, que eso después no es necesario que ahora repitamos números y demás, después yo lo voy a poner en mi Instagram, los números de consulta, los artículos a los que me refiero y todo, así es más amena la charla y no nos quedamos en numeritos y todo eso. Pero quiero decir, muy bien, cuando el escribano se enfrenta a un fideicomiso, tiene que analizarlo en su conjunto. Yo, si hubiera dado esta charla un año antes, hubiera dicho, bueno, la dicotomía es 53 o 73, y si alguno de los fiduciantes cedió su posición contractual, o si vive en el exterior, o cualquier alejamiento de esa norma del 53, la hacemos caer a todo el fideicomiso en el 73. Porque era la interpretación que las consultas de AFIP le habían dado, que, si se quiere, era una interpretación bastante atenida a la letra de la ley, bastante literal, por decirlo de algún modo. ¿Por qué? Porque la interpretación de la norma siempre tiene que ser estricta, no restrictiva, pero sí estricta. Y si después se toman el trabajo de leer el 53 y el 73, es bastante clara la separación de los dos fideicomisos. Pero digo que esto lo hubiera dicho hace un año, porque en marzo del 19 sale un fallo importantísimo del Tribunal Fiscal de la Nación, interpretando y rompiendo con lo que la AFIP venía aportando, aplicando durante años, que era esa estricta separación entre el 53 y el 73. ¿Y qué pasó en marzo del 19? Se dicta el fallo La Favorita, donde el Tribunal Fiscal dice, a ver, si yo tengo dos modos de interpretar, pero que ese modo tiene que ver con los sujetos integrantes del fideicomiso, con los sujetos que lo integran, yo puedo darle un tratamiento diferenciado. Es decir, que puedo tomar, por un lado, aquellos que son fiduciantes beneficiarios y darle el tratamiento del 53, y aquellos que no cumplen porque cedieron su posición contractual, porque adhirieron diferentes personas, o el fiduciante eligió a un beneficiario diferente, o hay un sujeto residente o beneficiario del exterior, a esos le voy a dar proporcionalmente el tratamiento del artículo 73. Entonces rompió la estructura de la que veníamos hablando y nos permite de algún modo un respiro a los escribanos diciendo, bueno, analicemos cada caso y no corramos el riesgo de ver todo el fideicomiso para poder calificar. Porque el riesgo que teníamos cuando yo asesoraba hace un año es, ojo que no solo tenés que ver tu escritura de adjudicación de hoy de la unidad 24, tenés que ver todo el fideicomiso, porque si se les cayó a uno de los fiduciantes, el beneficio se les cayó a todos y el fideicomiso se transforma en un sujeto tributario como una sociedad. claro. A ver, todo este análisis para mencionar estas dos posturas o dos alternativas del 53 y el 73, y vamos a la casuística concreta. Cuando el escribano se enfrenta al problema de valorar tributariamente al fideicomiso. En el contrato de fideicomiso no hay impuesto nacional, porque no hay traslación todavía. Sí va a haber impuestos locales por la onerosidad del contrato, que va a estar dada por el honorario del fiduciario. El honorario del fiduciario va a determinar el pago del impuesto de sellos en casi todas las jurisdicciones que tienen contemplado el fideicomiso dentro de sus previsiones normativas de gravamen. Pero no entra el impuesto nacional. Después, el siguiente caso es la transmisión del terreno. La transmisión del terreno. Si hay un fiduciante que aporta al fideicomiso el terreno, esa transmisión la califico de onerosa o gratuita. Bueno, no entra dentro de la dualidad oneroso o gratuito, y la doctrina va a decir, esta es una transferencia a título de confianza, una transferencia neutra, en cumplimiento de la obligación asumida en el contrato de fideicomiso, y ahí los dictámenes de AFIP van a decir, a ver, si este fideicomiso se hizo para que este señor entregue un terreno y dentro de 2 años, cuando termine la obra, obtenga
2 unidades funcionales, 3 unidades funcionales. Esto es una permuta. Y como tal, no habiendo dinero sobre la mesa, no debería retener. Ojo con esto, ojo con esto, que es también un mito. Esto es un mito. Esto lo dijo la FIP y lo repitió varias veces en diferentes consultas, aplicando el artículo 15 de la 2139, o 14 o 15, no me acuerdo por ahí, donde se habla de que en impuesto a las ganancias la permuta solo paga por la compensación. Pero ojo que no es así en ITI. Entonces, la aplicación alternativa en ITI, o sea, la persona humana que transfiere habiendo incorporado su patrimonio antes de enero del 18 y lo aporta a un fideicomiso, lo correcto sería elevarlo a consulta. Si no lo eleva a consulta, debería analizar ese contrato base y decir, a ver, este contrato base me está trayendo al 53 o al 73. Por ejemplo, un criterio muy importante es, ¿tengo cerrado el elenco o todavía me quedan adhesiones por hacer? ¿Son los mismos los fiduciantes que los beneficiarios? ¿Les dejé abierta la posibilidad de que cedan o transfieran su posición contractual o la cerré? Bueno, todos esos criterios me ayudaban a decir esto. Ahora, si yo sé con certeza que este fiduciante va a obtener al cabo de la obra civil la entrega de las 2 unidades, y ya la FIP me dijo en otros casos esto mismo, me puedo adecuar esa consulta y decir, no retengo suma alguna de impuesto a la transferencia de inmuebles en virtud de la consulta DAT 9 del 2007 que dijo esto, y no voy a tener ningún conflicto ni problema. ¿Sí? La transferencia esa es la del terreno. Distinto es si, por ejemplo, el fiduciario sale a comprar un terreno. En realidad actúa como un comprador cualquiera, va a pagar impuesto por la compraventa, pero ya ahí no entramos en la transferencia del terreno. En todo caso, lo que hace es utilizar dinero fideicomitido y por subrogación lo incorpora al patrimonio. Luego tenemos las adhesiones. Si tengo un fideicomiso abierto donde dejé la posibilidad de incorporar otros fiduciantes, el contrato de adhesión, ¿paga o no paga? Preguntan. Bueno, otra vez la respuesta ambigua. Depende de lo que diga el contrato de adhesión. Si el contrato de adhesión dice que te adherís en los términos del contrato de fideicomiso a cumplir con las obligaciones como un fiduciante originario, eso no va a pagar nada, porque en todo caso es un accesorio subsumido al contrato principal que ya pagó el impuesto de sellos sobre el honorario del fiduciario. Ahora, muchas veces ocurre, y ha pasado en la provincia de Buenos Aires, en alguna consulta ante ARBA, y en algunas otras demarcaciones también, donde la redacción de esos contratos de adhesión encubre verdaderos boletos de compraventa. Si es un boleto de compraventa donde el fiduciario se está obligando a cambio de un precio a entregar una cosa, ya no es el concepto de fiducia, de confianza, de entrega de dinero o materiales o bienes para ser transformados bajo confianza y bajo el buen hombre de negocios que es el fiduciario y que sea entregado al fideicomisario, sino que es un negocio distinto. Entonces los fiscos de las diversas demarcaciones dijo, acá hay encubierto un boleto de compraventa y lo graba como tal, pero un verdadero contrato de adhesión al fideicomiso no paga nada, sin lugar a dudas. Luego, acá, Julián, en Resistencia, para la ATP, la Administración Tributaria Provincial, cuando vas a sellar un contrato de adhesión, te piden justamente el contrato de fideicomiso, donde está la acreditación ya del pago de impuestos de sellos, entonces, por supuesto, no tributa el contrato de adhesión, tal cual decís. Bien, es una muy buena obligación de control que tienen los organismos ahí para asegurarse claro. esa situación. Después, en el durante del fideicomiso, puede ocurrir, y de hecho está legislado ahora en el código con todas las letras, digamos, antes era una construcción doctrinaria, hoy ahora tenemos artículo, lo que es el negocio de la cesión de posición contractual. ¿Qué es la cesión de posición contractual? Un negocio jurídico bilateral en que el fideicomisario o el fiduciante beneficiario, aquel que tiene el derecho a la extinción del fideicomiso, transfiere su lugar, transfiere activa y pasivamente su lugar. ¿Por qué?
porque transfiere derechos y obligaciones. No es que solo va a transferir la unidad o el derecho a que les adjudique la unidad, sino que también transfiere la responsabilidad, transfiere los saldos pendientes, las diferencias de costos, los impuestos que se generen por el desarrollo de la obra, la responsabilidad de la obra, etcétera, etcétera. Más allá de que al ser un patrimonio de afectación está un poco más separado y protegido, pero está cediendo una universalidad relacionada con su derecho. O sea, eso es importantísimo, ¿sí? De asesorar, ¿cierto? Porque no se puede escindir los derechos de las obligaciones. Entonces, es importantísimo asesorar a quien compra o cesionario, digamos. La cesión de posición contractual es lo que en el Código de Vélez llamábamos cesiones de derechos, ¿cierto? Claro, la cesión de derechos o de créditos, ¿sí? Sobre créditos, cesiones de derechos emergentes, de boleto de compraventas. Exactamente. Y ahora tiene toda una normativa específica donde tenemos que notificar al fiduciario para que sepa quién es ahora el sujeto, etc. Esa cesión de posición contractual, entonces, si es onerosa, va a estar grabada por lo menos con el impuesto cedular. Por lo menos con el impuesto cedular. Si además la transmitente es una sociedad, va a estar grabada con el impuesto a las ganancias global. Ahora, la pregunta es, ¿tiene que retener el escribano en una cesión de posición contractual? Impuestos nacionales no. ¿Por qué? Porque no está previsto para el impuesto a las ganancias global y no está, o mejor dicho, está negado en la 4190E, la resolución de AFIP, por la cual nos dice que los escribanos no vamos a retener impuesto a las ganancias cedulares. Por lo tanto, queda postergado al siguiente ejercicio y es una cuestión de las partes. Con una pequeña salvedad, ojo, hablamos de cesión de posición contractual en el durante. Si lo estamos cediendo 2 minutos antes del final, hay que analizar qué pasa con la posesión de la cosa, porque la posesión de la cosa ya pudo haber sido dada al fiduciante, transmitente, beneficiario. Entonces, cuando cede ese derecho, además de ceder la posición contractual, está cediendo una posesión. Ahí se juega con la palabra, ¿no? Posición contractual, posesión de la cosa. La posesión de la cosa entra dentro del impuesto a las ganancias global, con la retención respectiva al 3%, si es un sujeto empresa, o con ganancias cedulares si es posterior al 18, o si este fideicomiso empezó antes del 18, ojo que podría estar grabado con ITI por ese derecho que tenía el sujeto. Pero acá es importante hacer el subrayado de si está cediendo, el fiduciante no va a ser el mismo que reciba la cosa al final. Entonces me estoy alejando con esta cesión de la figura transparente o clásica del fideicomiso del 53. Entonces, acá la doctrina dice, ¿esto desnaturaliza y hace caer en el 73? La mayoría va a decir que sí, por lo menos para la adjudicación del objeto de este derecho. Ya dijimos que por el fallo de la favorita no va a extender a todos el resto de las unidades, pero sí por lo menos a esta que estamos analizando. En ese caso, vamos a advertirle y asesorar sobre esta situación, pero también es válido decir que existe una postura doctrinaria que permite la separación. ¿Qué está cediendo? ¿Está cediendo verdaderamente la posición contractual porque estamos en el mes 11 de una obra que va a tardar 18 meses, entonces faltan aportes que realizar, la obra va por tercer piso y van a ser 9? ¿Es realmente una posición contractual activo-pasiva? ¿O en realidad ya se terminó el edificio hace 2 meses y lo que te estoy haciendo es vender la cosa y separo, me quedo yo cedente con las obligaciones pendientes, que van a ser muy chiquitas, porque casi todo el saldo del costo está integrado, y el derecho que te transfiero es solamente aquel que tiene que ver con la adjudicación de la cosa? Entonces ahí se va a parecer más a un boleto de compraventa por parte de este
cedente, porque ya no cede toda la posición, cede una partecita. Y para esta doctrina va a decir, bueno, esto no desnaturaliza la calidad de que el beneficiario y el fiduciante siguen siendo el mismo hasta el final, porque se quedó con toda la responsabilidad. Esto da lugar a discusiones que exceden esta charla, pero es interesante marcarlas. Y por último, la más difícil, que es la de la adjudicación. La adjudicación que va a hacer el fiduciario al fideicomisario designado es la escritura que más dolores de cabeza nos trae de los escribanos. A ver, ahí es donde nos tenemos que poner en el lugar de, punto número 1, ¿usted quiere hacer la consulta? Haga la consulta con el modelo de escritura, contando el contrato, contando lo que sucedió, quiénes son los integrantes, y que la AFIP nos diga. 9 de cada 10 clientes nos van a decir, no quiero hacer la consulta, resuélvalo usted, escribano, llame al contador, pregunte a quien tenga que ser, pero resuélvamelo usted. Entonces ahí es donde nosotros nos colocamos en la situación de calificadores y vamos a ver con cuidado si estamos verdaderamente ante una transferencia del 53 o ante una transferencia del 73. ¿Cómo es la diferencia práctica? Si estoy frente al 73, porque hay diferencia entre fiduciante y beneficiario, o porque hay beneficiarios del exterior, lo tomo como una sociedad y le retengo el 3% a la quit del fideicomiso, ojo, no confundir la quit del fiduciario con la quit del fideicomiso, le retengo el 3% y se va a manejar en su liquidación con un balance como si fuera una sociedad, porque la consideré del 73. Si lo considero un fideicomiso del 53, porque la verdad que acá tengo, el que va a escriturar es aquel que le dio el terreno hace 2 años y ahora va a recibir las 2 unidades funcionales. No tengo duda de que no, él tiene una residencia tributaria argentina, tiene un quit vigente, no hubo cesiones, no hubo cambios y por lo tanto le doy el tratamiento del 53, me adecuo o interpreto con todas las consultas que la AFIP tuvo al respecto a ese criterio de fideicomiso transparente y no retengo suma alguna, asumiendo un poquito de la responsabilidad. Ahí es donde hay que decirle al colega, ojo, estás asumiéndolo vos. ¿Tenés elementos para protegerte? Sí, perfectamente, pero sabé, tener certeza de que es un caso complejo, no es absoluto, no es que tenés el artículo tal de la resolución, no, tenés una interpretación compleja, que viene siendo así y que tenés argumentos y ahora tenés un fallo que te protege, que es el fallo de la favorita, buenísimo, pero hay que enseñar un poco al cliente y al escribano de cómo funciona esto y por eso lo importante es analizar macro al fideicomiso y no solamente el casito particular que estamos viendo. Hay una trampita legal que muchas veces ocurre, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, hay mucha distancia, digamos, en el tiempo para entregar los planos, para que salgan los planos de propiedad horizontal o de subdivisión, etcétera. Entonces, muchas veces nos pasa que la posesión, yo tengo que escriturar, o tenía que escriturar antes de este aislamiento, un fideicomiso que se había entregado la posesión verdaderamente en el año 2017. Todavía no se hizo la escritura. Entonces ahí voy a estar en una situación mucho más relajada como escribano, porque le voy a pedir al fideicomiso que me diga que se imputó al año calendario 2017. Entonces me trae el certificado contable del artículo 19, inciso E, de la 2139, y yo no retengo suma alguna en virtud de una norma concreta. Ahí sí voy a dormir tranquilísimo, porque tengo una norma que me lo dice, y el resguardo es la responsabilidad del contador que firmó ese certificado del artículo 19. Hago una breve aclaración, yo sé que se nos va mucho el tiempo, pero también hay que analizar los fideicomisos administrativos puros y los fideicomisos de garantía, donde el fisco viene diciendo que no hay gravamen posible porque no hay negocio detrás de ellos. Entonces, la mayoría de las transferencias del fideicomiso de administración puro y del fideicomiso de garantía puro no están alcanzados por el gravamen. ¿Por qué insisto con la palabra pureza? Porque si además de un fideicomiso de administración incluye una explotación, un desarrollo, una posibilidad de venta, etcétera, ya se me cuela
el fin de lucro, la onerosidad, etcétera, y hay que reanalizarlo para el caso particular. En el caso del fideicomiso de garantía es un poquito más claro y siempre va a ser beneficiario el mismo fiduciante porque funciona como una especie de garantía como la hipoteca. Quería hablar de las particiones. ¿Por qué? Porque las particiones son también una de las preguntas repetidas en la consulta y además yo sé que para muchos que nos escuchan y nos ven desde las provincias no es ninguna novedad el acto partitivo, pero saben que para la ciudad de Buenos Aires y para la provincia de Buenos Aires el código vino a romper una mala práctica que teníamos, que no se hacían particiones acá en nuestras demarcaciones. Entonces aprendimos todos juntos, y me animaría a decir a los golpes, porque el registro tuvo que reglamentar lo que el código decía, hubo muchas consultas, hubo muchas observaciones a escrituras en los últimos 4 años, o 5 años, porque ya tenemos casi 5 años del código, vamos a cumplir 5 años, y ese ejercicio nos enfrentó a un lindo desafío como agentes del derecho, que es reanalizar la figura de la partición. Inclusive en las charlas que se dieron acá en el Consejo Federal, yo recuerdo haber escuchado al doctor Orelle, que habló muy interesantemente sobre este tema, Javier Moreira, que también habló sobre la cesión y algo de la partición. La verdad que temas muy interesantes y muy bien explicados. Y si nosotros nos colocamos en el análisis tributario de la figura de la partición, tenemos que pensar, a ver, ¿qué es la partición? Es el fin al estado de indivisión. A ver, pluralidad. Exacto. Y la indivisión, ¿por qué? Porque tengo o un acervo hereditario por un causante fallecido, o una indivisión poscomunitaria por la disolución de la sociedad conyugal. De la sociedad conyugal. Todos esos, igual que la división del condominio también, las 3 figuras se rigen por las mismas normas, que son las reglas de la partición. Pero a mí me gusta siempre romper un poco o reanalizar las palabras, porque muchas veces me dije, tengo que hacer una adjudicación, me dice un escribano. No, para mí la adjudicación es una palabra vacía. ¿Qué es la adjudicación? Explíqueme qué. Entonces ahí cuando lo hacemos bucear un poquito, la adjudicación es entregar una cosa o dar un derecho real para poner fin a una indivisión, pero ¿qué hay detrás de esa adjudicación? Porque cuando yo digo adjudicar, no digo nada, tengo que decir cuál es el negocio causal que hay detrás de esa adjudicación. ¿Es una verdadera partición en sentido estricto porque todos los interesados en una masa indivisa se dividieron la cosa y se dejaron recíprocamente conformes? ¿O detrás de eso hay inequivalencias que encubren liberalidades? O, y ahí es donde viene el derecho tributario a meter la cuchara, o hay compensaciones ajenas al acervo. Si yo traigo para equilibrar las diferencias con que adjudiqué, porque 2 hermanos, uno se quedó con el inmueble más grande y otro con el inmueble más chico, y el que se quedó con el inmueble más grande le paga una diferencia al que se quedó con el más chico, esa plata está por afuera del acervo. Y desde el punto de vista tributario, eso va a ser, la realidad económica, un negocio oneroso grabado con todos los impuestos a que dé lugar el objeto transmitido. En este caso, si hay un inmueble... Va a generar un hecho imponible. Exacto, si detrás de esta adjudicación tengo un inmueble, va a generar ITI, va a generar ganancias cedulares, va a generar sellos. Ahora, siempre teniendo en cuenta ese pedacito, esa compensación que viene de afuera y va a pagar todos los impuestos. Ahora, una particularidad que casi siempre, esta es una como... yo digo, de las de libro, de las consultas de libro, porque muchas veces viene un escribano y me dice, escribano, ¿cómo hago? Porque viene un cónyuge y uno se queda con el inmueble que es del hogar conyugal, del hogar conyugal, vivienda, y el otro no se queda con nada, pero en realidad le está pagando una parte. Entonces tengo que retener por esa parte que le paga. Yo le digo, a ver, espere un poquito. ¿Cuánto hace que se divorciaron? ¿Cuánto hace que se divorciaron? ¿Y de cuánta plata estamos hablando?
Y muchas veces en esa repregunta viene, y no, en realidad el divorcio le salió hace 3 meses y le está pagando $80.000. Le digo, en 3 meses, qué ahorrativo que es que encontró $80.000. ¿No será que esos $80.000 eran ahorros gananciales? Y en realidad lo que están haciendo es partiendo, por un lado, el inmueble y los $80.000 gananciales. Habrá que analizar si la casa vale 80 o vale 60, si uno se queda con más, si uno se queda con menos, pero ojo, porque tenemos que tener certeza de que viene de afuera. En algún caso también con las divisiones entre hermanos frente a una sucesión, viene el tema de la plata. No, bueno, le van a dar una plata. Bueno, ¿esa plata de dónde viene? ¿Es verdaderamente del hermano que la saca? No, en realidad había un plazo fijo que era del padre, pero siempre lo administró este hijo porque tenía firma conjunta. Bueno, ojo que ese plazo fijo lo podemos incorporar a la partición y eso nos aleja del hecho imponible porque estamos haciendo una verdadera partición. Casi me animaría... Es parte de la masa, es parte de la masa. Eso es así. Dentro de la masa todo, también. Exacto. Sí. Y acá es donde hay que interpretar el negocio macro para ir a lo tributario. Por eso digo, a veces lo tributario no es tan complejo, sino que quiero resolver algo sin ver el horizonte general del negocio. Primero entender el negocio. Eso me va a ayudar además como escribano a redactar, por ejemplo. No es lo mismo que un hermano compense al otro. Otro caso muy, muy común que siempre nos viene... Este hermano se va a quedar con la casa más grande. Bueno, ¿hay compensación? No, en realidad no hay. ¿Hay donación? No, lo que pasa es que el hermano era quien mantenía al padre porque el padre había tenido un problema económico y siempre, y además esta casita de 2 pisos la hizo con la plata de ese hermano. Bueno, pongámoslo en la escritura. Entonces, le reconocemos el derecho a la recompensa, por ejemplo, si hablamos en el tema de división de sociedad conyugal, o ese invertir en negocio, en terreno ajeno, que esa construcción se hizo con lo que el hermano aportó, y en realidad esto no es una compensación, sino que es cumplir con lo que corresponde, porque esa diferencia tiene una causa. Me gusta mucho volver a la teoría de la causa en las transmisiones para analizar si esa causa es una verdadera donación, una verdadera venta o una compensación. Con las particiones, una particularidad también relacionada con el tema de la división de la sociedad conyugal, es muy curioso, y la palabra curioso la estoy eligiendo, que la FIP en diversas consultas dijo que en la división de sociedad conyugal, donde se traen cosas a compensar, cosas que son bienes propios, no se está frente a un negocio oneroso. ¿Por qué? A ver, porque lo dijo la FIP, porque en realidad todos vemos que no hay diferencia en que traiga $100.000 o que traiga un auto o que traiga un departamento propio. Sin embargo, es interesante ver que la FIP interpretó esa falta de onerosidad. Y ahí es donde vuelvo al tema de las consultas y la calificación. De las consultas. ¿Me animo a usar esa consulta o le digo, mire, para mí acá hay un negocio oneroso, encubre una permuta, debería pagar de esta forma, o me encuadro, me enrolo en tal consulta y no le retengo? ¿O quiere hacer usted la consulta para este caso particular? Porque la verdad que nos da muchas dudas. Fíjense que el fisco también se equivoca. El fallo La Favorita que les comentaba fue un fallo que salió en marzo del 19, pero durante 15 años la FIP decía lo contrario que vino a decir el Tribunal Fiscal 15 años más tarde. Entonces, ojo que podría haber situaciones incómodas, por decirlo de algún modo. Tercer tema, y lo despacho en 3 minutos porque es cortito. Una pregunta de siempre es las exenciones. En cuanto a las particiones, es muy importante el asesoramiento, como te decía antes, pero cuando a los ciudadanos le decimos, es necesario porque 1, 2 o 3 audiencias son esenciales en estos casos, porque por allí vienen con una tradición y no cuentan todo al escribano en la primera audiencia. Totalmente. Entonces, cuando uno va, y yo creo que ese es uno de los temas fundamentales que les hace decir la verdad,
cuando le decimos, pasa que tenemos que determinar si hay alguna obligación tributaria, si es un dinero que usted lo trae de afuera o está dentro de la masa. Y ahí inmediatamente te diste cuenta que cambia la situación. Claro. Eso tiene muchísimo que ver, ¿no? Y ahora respecto a las consultas, que son tan importantes las consultas de AFIP, porque es tan altamente dinámica las normas tributarias, que permanentemente se están moviendo, están sancionándose nuevas normas, que estamos muy al margen del error, de equivocarnos. Entonces, las consultas es lo que más tranquilos nos deja. Ahora, te pregunto, Julián, estas consultas hoy se las hacen vía online, ¿cierto? En realidad no. Existen por medio digital de hacer lo que se llaman las consultas frecuentes o consultas online, pero esas son consultas informales. En realidad, cuando yo hablo de la consulta, yo hablo de la consulta reglamentada por una norma, una resolución, que tiene toda una dinámica que se presenta en la agencia del sujeto que va a consultar. Se tienen que esgrimir los argumentos. Primero el caso, contar el caso. Ver qué normas están en juego. Si hay escrituras, mandar los proyectos de escrituras. Y, sobre todo, exponer el criterio que el consultante tiene. Entonces, eso se eleva a la Dirección de Técnica Tributaria de la AFIP, o legales, o como le llamen internamente, y va a generar la expedición de un dictamen interpretativo para el caso particular. Y esos dictámenes forman, repetidos en el tiempo, la jurisprudencia administrativa, y son de acceso bastante fácil, porque están publicados en la misma página de la AFIP, o en las revistas jurídicas tributarias y demás. ¿Y cuánto están demorando, Julián? Bueno, no en esta situación, sabemos que en esta situación de pandemia no, porque justamente por eso te hacía la pregunta, porque si es presentar en soporte papel, obviamente en este momento no lo podemos hacer, pero en condiciones normales, porque por allí, por lo menos en mi demarcación, se demoraba mucho en la respuesta al dictamen, en la devolución de la consulta. Sí, en realidad... Ese era el problema que teníamos acá. En realidad hay una falta de ejercicio, de gimnasia de las consultas. Si se hace bien y con todos los elementos, las consultas no deberían tardar más de entre 60 y 90 días. Ahora, si la consulta peca de algún error formal, por ejemplo, porque no llevé la escritura, o porque no llevé el título antecedente, o porque no expuse una dicotomía de las normas, o lo que fuere, puede ser que genere un acto administrativo de: señor escribano o señor consultante, envíenos el modelo, envíenos tal cosa, o exponga su postura, y eso hace contar nuevamente el plazo que tiene la AFIP para resolver. Pero el promedio, por lo menos en mi experiencia, está entre 3 y 4 meses, más o menos. Claro, porque es para tener en cuenta también de acuerdo a la urgencia de los requirentes. Totalmente, sí. Y otra cosa importante es que a veces los requirentes no quieren hacer la consulta porque es ir a la AFIP y que los controlen, los analicen, busquen los últimos 5 años, en fin, eso es un poco de la práctica todo eso, ¿no? La teoría es una cosa y la práctica es otra. Claro, no obstante, cuando nosotros igualmente les respondemos, están entrecruzadas, los datos están entrecruzados, las informaciones también, nosotros estamos obligados a hacer declaraciones juradas, informamos, así que de alguna manera AFIP igual se entera, señor. Entonces, claro, es así. Cuando hablamos de exenciones, hablamos de motivos legales por el cual no vamos a pagar el impuesto, ¿sí? Y cuando hablamos de exenciones, las dividimos en categorías. Las exenciones subjetivas, que tienen que ver con el sujeto, de ahí su nombre, las objetivas, que tienen que ver con el objeto, y las mixtas, es decir, que se mezcla el objeto y el sujeto. Un clásico caso de
exención mixta es cuando la persona compra su vivienda única, familiar y de ocupación permanente, como casi todas las leyes de sellos, los códigos fiscales replican. ¿Qué dicen ahí? Si el inmueble tiene destino, calidad del objeto, y usted está comprando la única propiedad, se dan los dos requisitos, objetivo y subjetivo, para que no pague el impuesto de sellos, o, de acuerdo a las demarcaciones, será hasta un límite de la evaluación fiscal o un límite del precio de venta, etcétera, etcétera. Pero ahí tenemos las mixtas. Cuando son puramente objetivas es por el objeto. Supongamos que la nación se reúne, el Congreso se reúne y dice, bueno, atento de la situación agravada que está sufriendo la provincia de Chaco con el coronavirus, vamos a dar una exención por 90 días que todas las operaciones sobre inmuebles de la provincia de Chaco quedan exentas de impuesto a la transferencia de inmuebles, impuesto de sellos, ITI y ganancias. Bueno, ahí tendríamos por la ubicación del objeto una exención, que es diferente a las puramente subjetivas. Las subjetivas son las que tienen que ver con el sujeto y a su vez se subdividen las subjetivas. Casi la pregunta de siempre es, tengo una fundación que viene a vender un inmueble. ¿Está exenta la fundación? No, no lo sé. La ley de ganancias dice que están gravados por ser sujetos colectivos. En todo caso, van a tener que cumplir con determinados requisitos y parámetros para obtener el certificado de exención. Y a su vez el escribano va a tener que analizar ese certificado de exención en cuanto a la duración en el tiempo, si lo tiene que actualizar, si tiene que empadronarse en algún registro especial de entidades exentas. O sea que cada caso también va a haber que analizarlo concretamente. No hay exenciones absolutas, salvo algunas que surgen de la ley muy claramente. Si viene a vender el Estado Nacional está exento de impuesto a las ganancias. ¿Cuándo vende el Estado? Bueno, por ejemplo, cuando por una herencia vacante viene el Ministerio de Educación a vender un inmueble. En ese caso es raro que hagamos las escrituras, pero el escribano de gobierno por ahí las hace. Y no retiene suma alguna porque el que está transmitiendo es el Estado Nacional, el Estado Municipal o la Iglesia Católica, que también tiene como entidad autárquica una exención subjetiva automática sin necesidad de trámite. Eso es más o menos lo que quería decir de exenciones, y ahí sí hablé, fideicomiso, exenciones y particiones, así que lo dejamos abierto a las preguntas. Perfecto. De los misterios tributarios. Mira, una pregunta es de fideicomiso. Dice... Bueno. Quería saber el tratamiento tributario que merece la transmisión de bienes inmuebles a los fiduciantes de un fideicomiso en los casos de revocación total o parcial, previstos en el artículo 1697, inciso B del Código Civil y Comercial de la Nación. Claro, ese es un modo atípico de extinción que está previsto cuando se reserva la facultad del fiduciante de revocar, o sea, de ir hacia atrás. Sí, sigue. Eso. Después dice, ¿es la misma que en una adjudicación a los beneficiarios? Pregunta. ¿Y se puede hacer sobre bienes en particular? Bien. Obviamente, el análisis del negocio causal subyacente es el mismo que si hiciéramos una adjudicación al fideicomisario. O sea, esto sería una devolución atípica. En vez de cumplirse con los fines del fideicomiso, por alguna razón se frustra esos fines. Supongamos que era un terreno que queríamos hacer un edificio de 12 pisos, cambia la reglamentación catastral y no nos permiten hacer más de 7. Entonces el fiduciario analiza y dice, no me sirve este negocio en estos términos, entonces acuerda con el fiduciante que le devuelve el terreno y va hacia atrás. Yo entiendo que no hay onerosidad, hay una frustración y una revocación y cumple con el mismo requisito del análisis del 53 y el 73. Si vuelve al mismo fiduciante, se da la exactitud fiduciante-beneficiario, salvo que este transmitente haya sido beneficiario del exterior y fuera del 73. Pero si entra en los cánones del 53, no voy a retener nada y en todo caso será una cuestión del fiduciante que recibe, que recupera, porque ni siquiera es que está recibiendo después de la transformación, está recuperando lo mismo. Es casi, no quiero decir que es lo mismo, pero es casi como el desistimiento con distracto, porque
por alguna razón no se desarrolló. Es más, yo me imagino que la pregunta del o la colega, no sé, es antes del desarrollo. Es muy raro que se haya empezado a desarrollar porque ya hay intereses de terceros involucrados y es más difícil lograr la revocación. Pero muchas veces ocurre, de hecho me ha pasado en un caso acá de la provincia de Buenos Aires, en un country de Pilar, donde no se llegó a buen término con los inversores y se volvió atrás con ese aporte y no se pagó ningún tipo de impuesto por la, no digo gratuidad, pero sí neutralidad de la operación traslativa. Perfecto. Bien. Seguimos con fideicomiso, Julián. Dale. Un fideicomiso que se va a dedicar a vender lotes que surjan de un fraccionamiento. Las mayores fracciones fueron adquiridas por los fiduciantes con anterioridad al 2018. Sigo. La transmisión de dominio fiduciario de las mayores fracciones la harán en el 2020. El fiduciario va a lotear y luego va a vender los lotes resultantes. Al momento de vender esos lotes, el fiduciario quedaría obligado a pagar ganancia por su carácter de fiduciario de ese fideicomiso, que es el obligado, ¿verdad? No hay ninguna duda que si la transmisión se hace por venta, él está preguntando la venta que hace el fiduciario, va a pagar el 3% de ganancias y va a ser un fideicomiso del 73%, sin lugar a duda. Igual, ojo que la primera parte, cuando hablaba de que compraron antes del 2018, es importante rescatar que si estuviéramos, no es el caso, porque en este caso vende el fiduciario, pero si estuviéramos en un fideicomiso transparente del 53, en el que vuelve la adjudicación del inmueble, que empezó antes del 2018, si bien es un tema discutido, muchos entendemos que podemos encuadrarnos en el ITI, porque la incorporación viene de antes. Ahí hay que analizar cuándo se inició la construcción, cuánto es la transformación de la cosa. Pero si tuviéramos el caso de terreno, supongamos en el 2016 comprado, transfieren el 18, aporta el fideicomiso, le devuelven en el 2020 2 unidades funcionales, entendemos que hay una retroactividad de su causa de adquisición, por la cual cuando venda esas unidades, la persona humana no habitualista va a estar grabada con ITI y no con ganancias cedulares. Perfecto. En el caso anterior, en la primera pregunta, Julián, acá una colega dice, lo mismo, estoy hablando del primer caso, lo mismo sería cuando hay distracto, hablamos de revocación parcial o total en la primera pregunta. Entonces una colega pregunta, ¿lo mismo si hay distracto? Entiendo que lo sería mismo, lo mismo. Entonces. Sí. Perfecto. Bien. El negocio subyacente no tiene naturaleza onerosa. Exactamente. Y Lucía dice, ¿y si hay más de 50 lotes? Y si hay más de 50 lotes y se lo queda el mismo sujeto y lo va a vender dentro del plazo de 2 años, entra en el impuesto como habitualista de las personas humanas empresa. Por lo tanto, va a estar grabado con ese 3%, que siempre es muy difícil de merituar ese 50 lotes en 2 años, porque siempre decimos que si una persona vende 30 lotes en 5 años, pero es su actividad principal de la cual obtiene recursos, se convierte en habitualista porque no tiene otra actividad. Ahora, si yo como escribano hice un negocio y me salieron esos 30 lotes y sigo trabajando como escribano, hay que analizar subjetivamente qué pesa más en mis ingresos, si como prestador de servicio notarial o por las ventas de esos loteos, ¿no? Eso es un análisis muy finito y difícil de hacer, que a veces terminan en los estrados judiciales, ¿no? Perfecto. Bien. Acá hay otra consulta. En una partición por disolución por divorcio, ¿es necesario que las adjudicaciones sean equitativas? Ay, qué pregunta difícil, qué pregunta difícil. Vamos. Yo entiendo que no. Yo entiendo que no es estrictamente necesario, no tiene que ser matemáticamente perfecto, pero
tenemos que asesorar cuidadosamente de por qué no lo son. Porque tenemos a partir de la reforma del código la posibilidad de la compensación cuando la disolución de la sociedad conyugal o incluso la interrupción de la cohabitación, de la convivencia, coloca en un lugar disvalioso a uno de los dos convivientes o cónyuges. Entonces, esta diferencia está dándole carácter de compensación, va a ser un acto oneroso. Si está haciéndolo porque, por ejemplo, está reconociendo una recompensa por dinero propio que no fue subrogado durante el desarrollo de la sociedad conyugal, o porque tal vez está pensando en que hay un niño de corta edad que necesita un concepto habitacional y le está dando ese mayor valor para que después no entre dentro de la cuota alimentaria la cuestión de la vivienda. Bueno, todo esto clarificado puede alejarnos de la onerosidad, pero si no, entender bien qué quiere hacer. Vos dijiste muy bien la primera y la segunda entrevista y me pareció gracioso hasta el hecho de asustarlo un poquito por el lado de los impuestos y decirle, cuénteme la verdad, cuénteme toda la verdad. Usted se divorció, no me importa si es porque no la quiere más o porque se peleó o lo engañó, pero sí cuénteme ahora en este negocio partitivo, que es lo que estamos instrumentando, ¿qué es lo que usted quiere hacer? No, porque en realidad yo quiero dejarle todo porque fue muy buena con mis hijos y no sé qué. Bueno, usted le está queriendo donar su mitad. Entonces, o la está compensando porque no tiene otro trabajo, o sí lo tiene. Bueno, todo ese análisis tenemos que hacerlo y volcarlo claramente en la escritura, porque esa escritura va a trascender el tiempo y la va a leer otra colega, lo puede leer un juez, lo puede leer frente a un conflicto posterior. Entonces, todo tratar de ponerlo bien claro, ¿sí? Porque si no, se dan eufemismos negativos. Así es. Sucede que en esta temática de divorcios hay una mezcla de sentimientos que a veces no todo es objetivo, hay mucha subjetividad de por medio. Totalmente. De manera tal de que no podemos, 2 más 2 no es 4. Entonces, no podemos manejarnos estrictamente y rígidamente con los valores de los bienes. Porque acá ingresa mucho, es altamente sentimental. Quizás el inmueble, si hay 2 inmuebles, un inmueble de fin de semana, que para uno de los cónyuges tiene un alto grado de sentimental, porque allí crecieron sus hijos, quizás la esposa quiere ese inmueble, que quizás valga mucho menos que el de la ciudad, pero es la decisión, y acá reina la autonomía de la voluntad. Entonces, yo creo que esas cuestiones también hay que tener en cuenta, que a la vista de un tasador nato va a haber no van a ser equivalentes lo que han partido, pero sí lo es para las personas en sí, o para los excónyuges, sí lo es, porque la subjetividad también tiene mucho que ver en esta temática particularmente. Totalmente coincido. Que en los sucesorios también suele suceder lo mismo. Cuando uno de los herederos prefiere una propiedad que otros dice, pero no vale nada, y la que está frente al río Paraná es mucho mejor. Y dice, no, pero yo quiero la del campo porque allí veo el amanecer todos los días. Entonces, claro, eso hay que tener en cuenta también a la hora del asesoramiento. Y obviamente, como vos decís, este Código Civil y Comercial que nos da la posibilidad de la compensación también, la compensación económica, que es otra herramienta más, ¿sí? Que a la hora del asesoramiento está muy bueno puntualizar. Bueno, hay otra pregunta que dice, el caso puntual es de permuta. Copermutante 1 adquirió el inmueble en el año 2018. Copermutante 2 adquirió el inmueble en el año 2015. Permutan y hay compensación en dinero del copermutante 2 al copermutante 1. Mi consulta es, ¿por ITI o ganancia cedular? Muchas gracias. Linda pregunta. Una colega.
Linda pregunta. Muy linda pregunta. A ver, la permuta tenemos claro que es un negocio oneroso. No hay duda de que siempre que hay permuta hay onerosidad. Ahora, no aclara la colega si estamos frente a personas humanas o a sujetos colectivos, ¿verdad? Yo entiendo que debe ser personas humanas, porque por eso hace la distinción en el tiempo. El copermutante número 1 es el que incorporó a partir del 2018. Por eso ahora en esta transferencia que va a hacer, va a estar grabado con impuesto a las ganancias cedulares por esta operación. Obviamente el escribano no va a retener nada sobre ganancias cedulares, pero va a quedar obligado ese copermutante en el próximo año cerrar el ejercicio y hacer la liquidación. Ahora, el copermutante que recibió que obtuvo en 2015, pues su causa es de 2015, y ahora transmite, va a estar grabado con impuesto a la transferencia de inmuebles. Y fíjense qué interesante que ella habla de una compensación en dinero. A la ley de ITI, a la 23.905, a la resolución también 2141 reglamentaria, no le importa la compensación, porque el ITI va a pagar por el valor del inmueble. En realidad dice contraprestación o contraprestación de mayor valor, creo. Así dice la norma. En este caso, el precio asignado al inmueble del copermutante, que su causa es de 2015, se le da un valor X, 100, y sobre eso va a pagar el ITI, que es el 1,5. Y va a ser irrelevante la compensación, porque la compensación solo se tiene en cuenta para la 2139, o sea, para la permuta cuando está grabada con impuesto a las ganancias globales, no cedulares. Bien, bien. Y acá nuevamente dice, si el fiduciante transmite al fideicomiso en el año 2020, pero adquirió el inmueble mitad antes del 2018 y la otra mitad después del 2018. Luego se va a quedar con una unidad construida. ¿Cómo tributa? Uy, también caso de laboratorio, lindo. Sí. Acá vamos a tener que su derecho tiene una retroactividad por una mitad grabada con ITI y por la otra mitad grabada con cedulares. Es como si hubiera, acá metió en el medio el fideicomiso, pero si yo hubiera comprado el inmueble que hoy vendo, mitad en el 2016 y mitad en el 2019, ahora vendo y pago la mitad ITI y la otra mitad queda grabada con cedulares al momento de la liquidación. Bien. Entonces luego, como va a quedar con una unidad construida, entonces, ¿cómo tributaría de ese modo? Mitad, la mitad y mitad. Mitad y mitad. Exacto. Sí. Bien. Siempre la igualdad en la partición, dice una colega. Exacto. Dice ya que están grabados las exposiciones, los remito a los colegas a que escuchen en el canal de YouTube la charla que dio el escribano Orelle, y ahí habló de las ventajas y desventajas de la igualdad. Yo estoy a favor de que se equiparen las adjudicaciones, y si no son equivalentes, o se compensen o se expliquen, porque es una compensación por la diferencia o porque hay una recompensa no pagada, pero el no decir nada no me parece correcto. Me parece que eso es encubrir una liberalidad y que podría llegar a ser atacable por ver una donación encubierta ahí, porque el 1543 del Código Civil y Comercial nos hace ver donaciones en cualquier lado. Y el fantasma de la donación lo tenemos muy claro los escribanos. Entonces, ese miedo. Y ya que tenemos un ratito más, si querés hablamos de esa consulta que llegó sobre la cooperativa, que era... perfecto. Yo al principio pensé que era... No la entendí del todo, pero le repregunté a la colega y era algo así como que una cooperativa, un grupo de aportantes, dueños de un terreno, se unen en una cooperativa recién constituida o ya constituida, y lo que van a hacer es darle a esa cooperativa el terreno para que construya, desarrolle y demás, y van a obtener después. Es decir, se parece a un negocio fideicomitido, pero es a través de
un negocio cooperativo. Yo entiendo que las cooperativas después de un trámite van a estar exentas, pero acá los transmitentes son los sujetos, personas humanas, que van a estar en principio grabadas, salvo que se adecuen a una norma especial que los libere. Yo no soy especialista en cooperativas expresamente, pero por lo que estuve mirando en este ratito que había llegado la consulta, no hay una norma que los ampare puntualmente. Así que estaría grabado con impuesto a la transferencia de inmuebles, porque el que transmite no es la cooperativa, sino que el que lo recibe es la cooperativa. Perfecto. Bien. Bueno, Julián, muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, gracias al Consejo por haberme convocado otra vez. Que en nombre del Consejo Federal y de toda la Junta, muchísimas gracias, Julián, y hasta siempre. Hasta Muchas siempre, gracias Eda. a todos por habernos acompañado. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chau, chau.